El jueves pasado terminábamos afirmando la importancia que tiene la resurrección de Jesús y las evidencias que tenemos para estar convencidos de este hecho. Si Jesús resucitó de la muerte, entonces es que fue enterrado. Si fue enterrado, es que murió. Y si murió, es que vivió. Y si vivió, es que nació. Por tanto, la resurrección es clave. Y como hemos visto en sesiones anteriores, tenemos grandes pruebas que apuntan a la fiabilidad histórica de la resurrección de Jesucristo, convirtiéndose de esta manera en un argumento apologético importantísimo que podemos compartir con los escépticos, con los que no creen o con aquellos que tienen dudas. Comenzábamos esta serie hablando de lo importante que ha sido la apologética a lo largo de la historia de la Iglesia y lo importante que es hoy en día en nuestra sociedad actual. Vimos que la palabra apologética viene de la palabra griega apología, que significa dar una defensa, y que la apologética no es ajena a las Escrituras. Por ejemplo, vimos que Lucas fue muy cuidadoso al escribir el Evangelio que lleva su nombre, Lucas, y el libro de Hechos, ya que con ello mostraría históricamente la fiabilidad de la vida de Jesús, sus enseñanzas, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y esto por un lado, al mismo tiempo que la fiabilidad de cómo la Iglesia creció y se desarrolló en base a esta realidad. Otro ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo. Pablo fue un buen apologeta, defendiendo la fe en diferentes situaciones. Una de esas situaciones fue cuando estuvo en Atenas, en el Areópago, dando una defensa sólida de la existencia de Dios. Pedro también lo tenía claro al decir lo siguiente: si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. 1 Pedro 3, 15 al 16. Jesús mismo fue un gran apologeta. Acuérdate cuando Juan el Bautista lo envió a sus discípulos para preguntarle si era él. Y Jesús respondió de la siguiente manera: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Mateo 11, 4 y 5. Jesús estaba dando en aquel momento un argumento apologético a la duda de Juan el Bautista. Y estos son algunos ejemplos que nos muestran cómo en el Nuevo Testamento vemos cómo se aplica la apologética de diferentes formas. La apologética dentro del cristianismo surgió en base a una necesidad. A lo largo de la vida, de la historia de la Iglesia, fueron surgiendo diferentes herejes, a lo que los creyentes se vieron obligados a dar defensa de la fe y la verdadera doctrina para mantener y proteger la verdad. Por ejemplo, Arrio en el siglo IV dijo que Jesús era un ser creado, transmitiendo que no era Dios mismo. En el credo de Nicea, cuando los que se reunieron como resultado del llamado de Constantino a un consejo se unieron y dieron respuesta a esa falsedad doctrinal, afirmando y mostrando que Jesús era uno con el Padre, de modo que Jesús era realmente Dios, no un ser creado como Arrio falsamente quiso enseñar. Y eso es lo que fue sucediendo a lo largo de la historia de la Iglesia, que a medida que aparecían diferentes herejías y herejes que las planteaban, los creyentes necesitaban hacer apologética para defender la verdadera fe. Nosotros también, en nuestra cultura actual, tenemos que estar preparados para poder dar defensa de nuestra fe, usando la apologética para ello, entre otras herramientas. De hecho, vivimos en una cultura pluralista, por lo que debemos de estar preparados para mostrar y explicar que Jesús sigue siendo el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de Él, al igual que otros principios cristianos que afectan a nuestra manera de vivir como creyentes. Así que la apologética siempre tiene su lugar, sobre todo si estamos en contacto de una forma u otra con no creyentes, ya que hay muchos que están buscando a Dios, que tienen buenas preguntas y buscan respuestas. Y nuestra tarea es dar respuestas, trazar puentes, siempre dentro de lo posible, intentando dar una respuesta, si la hay, a sus preguntas, de una forma humilde y respetuosa. Pero también es verdad que no siempre es posible tener una respuesta. Somos finitos,
No lo sabemos todo, ni podemos saberlo todo. Si se espera que lo sepamos todo, porque, entre otras cosas, si supiéramos la respuesta a todas las cosas, seríamos Dios, y obviamente no lo somos. A partir de aquí, otra cosa que hicimos a lo largo de esta serie es utilizar la palabra defensa como acróstico para ayudarnos a encontrar una defensa racional a nuestra fe en Dios. ¿Te acuerdas de lo que es cada letra y su significado? Vamos a hacer un pequeño repaso. Por un lado, en la palabra defensa, la D significa demostrar la realidad de la verdad. Argumentamos que la verdad existe y que concuerda con la realidad, con lo que es real. No todo es verdad, ni cualquier afirmación puede pretender ser verdad. La E significa ejemplificar cómo lo opuesto a lo verdadero es falso. Argumentamos que lo que no es verdadero es falso. Lógico, ¿verdad? Hablamos de cómo el Islam, el ateísmo, el hinduismo no pueden ser verdaderos al mismo tiempo, porque tienen afirmaciones contradictorias. El hinduismo cree en muchos dioses, el Islam cree en un Dios, el ateísmo no cree en Dios. Y si uno de ellos es verdad, el resto tiene que ser falso. La F, de familia de argumentos que revelan la existencia de Dios. Hablamos del argumento cosmológico, teleológico y del argumento moral, que justifican la existencia de Dios. Vimos cómo utilizar cada uno de estos argumentos nos puede ayudar a demostrar con pruebas que Dios existe. Las tres primeras letras tratan de argumentar acerca de la verdad y la existencia de Dios. A partir de la cuarta letra, que es la segunda E, nos acercamos a la defensa de la fe cristiana en sí. La segunda E significa esclarecer cómo la existencia de Dios hace posible los milagros. Argumentamos cómo Dios no es el problema, ni tampoco los milagros eran el problema. Si crees en Dios, los milagros no son ningún problema. Si Dios puede crear el universo, ciertamente puede intervenir en el universo y llevar a cabo cualquier milagro. La N significa nombrar afirmaciones que demuestran la fiabilidad del Nuevo Testamento. Aquí comenzamos a hablar de la revelación especial y de la fiabilidad del mensaje del Nuevo Testamento. Hablamos de cómo hay una prueba bibliográfica, una prueba interna y una prueba externa que pueden mostrar que las escrituras del Nuevo Testamento son creíbles y que tenemos abundantes manuscritos de fechas tempranas que nos permiten tener la convicción que la Biblia es el documento antiguo más fiable que tenemos como humanidad. La S significa señalar cómo las escrituras confirman la deidad de Cristo. Y hablamos de cómo el Padre afirmamos que Jesús era Dios. Y los discípulos afirmaron a Jesús como divino. Jesús sabía que era Dios y lo dijo. E incluso los escépticos sabían que eso era lo que Jesús afirmaba acerca de sí mismo. Luego concluimos este acróstico de la palabra defensa con la A, que dice aclarar cómo la tumba vacía confirma el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Primero vimos teorías engañosas que negaban la resurrección de Jesús y desmontamos sus argumentos. Y después miramos diferentes evidencias de la resurrección, como la tumba vacía o las apariciones posteriores a la resurrección, y hablamos de las vidas transformadas de sus discípulos como resultado de ello. Y llegamos al final. ¿Te ha desafiado todo esto a compartir tu fe con otros? En el capítulo 17 de Hechos, que nos leía al principio Dalila, nos mostraba cómo Pablo, Silas y otros predicaron el Evangelio en Tesalónica, Berea y Atenas. Y es un texto que nos desafía a compartir el Evangelio. Al igual que todos estos argumentos y temas que hemos visto a lo largo de la serie sobre introducción a la apologética, nos anima a que compartamos nuestra fe con más confianza. No vamos a saber las respuestas a todas las preguntas, como hemos dicho anteriormente, pero espero que te sientas mejor equipado para compartir las respuestas a algunas de las preguntas que la gente tendrá en relación con la existencia de Dios, los milagros, la resurrección o la fiabilidad del Nuevo Testamento, y que puedas ayudar a que puedan tirar muros y trazar puentes hacia Dios. Somos bendecidos por tener las evidencias que tenemos. Jesucristo está vivo y el cristianismo, el Evangelio, es la esperanza de este mundo.
Nuestro entorno, nuestra sociedad está llena de miedos, de preguntas, y podemos acercarnos a ellos con humildad, amor, al mismo tiempo que con la confianza de que el Evangelio es verdad y sabiendo que tenemos una fe con mucho sentido y una fe muy razonable. Mi oración es que toda esta serie nos haya animado para que se pueda dar en nosotros este propósito. Amén. Pues sí, Padre, te damos gracias por ti, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque te has dado a conocer, Señor. Y porque nos has dado muestras de tu existencia por medio de tu creación, Señor, por medio de tu palabra, Señor, por medio de diferentes evidencias, Padre. Y gracias porque has abierto nuestro corazón para que podamos creer en ti. Ayúdanos, Señor, a poder dar defensa de nuestra fe a aquellos que te están buscando, que tienen preguntas y que se quieren acercar a ti, Señor. Te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.